Hola, hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre las proteínas. Bueno, pues efectivamente las proteínas pertenecen al grupo de los macronutrientes, junto con los hidratos de carbono, también llamados azúcares o glúcidos, y los lípidos o grasas. Entonces nos vamos a centrar en las proteínas. ¿De dónde viene la palabra proteínas? Pues viene del griego proteios, que significa primario o primero, y está compuesta por los siguientes elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que es el que tiene la parte estructural. Pero también pueden venir mezclados con azufre, fósforo, el yodo, una hormona llamada tirosina de la glándula tiroides, y el hierro, que forma parte de la sangre, de la hemoglobina. Estos clips nos van a ayudar a entender qué es una proteína. En primer lugar, este es el grupo de clips que forman la proteína: la carne, el pescado, la mezcla de legumbres con cereal. Este grupo está formado por cadenas de péptidos, y estas cadenas de péptidos lo forman los aminoácidos, que es la unidad mínima de una proteína. Con este ejemplo que hemos visto, queda claro lo que es una proteína, lo que es una cadena de péptidos y lo que es la pieza simple, que es el aminoácido. 8 de ellos son esenciales. ¿Y por qué son esenciales? Porque los necesitamos y además el cuerpo no los sabe generar, no los puede generar. Por eso lo tenemos que adquirir de la alimentación. ¿Cuáles son estos 8 aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede generar? Pues leucina, valina, isoleucina, treonina, fenilalanina, metionina, lisina y tristófano. Vaya nombrecitos, ¿eh? Bueno, pues además de estos 8, hay una controversia entre si son 20 o 22, y la diferencia está en la arginina, por ejemplo, que el cuerpo lo sintetiza en pequeñas cantidades, o la histidina, que es solo cuando se está en época de crecimiento. Pero en fin, no los vamos a decir todos estos nombres que cuesta toda una vida aprendérselos. ¿Y qué utilidad o para qué sirven estas proteínas? Pues bueno, son la parte estructural, son nuestros ladrillos. Nos van a formar los huesos, los músculos, los tendones, los vasos sanguíneos. Van a servir para formar, por ejemplo, parte de la hemoglobina. O sea, son muy importantes. Y así como tenemos reservas de azúcares en forma de glucógeno y de grasas en los adipocitos, de lo que no tenemos reserva son de proteínas. Por tanto, hay que incorporarlas a diario. Las proteínas también forman parte de las enzimas, de las hormonas y de las inmunoglobulinas. Pero veamos ahora también, a través de este cuadro, cuáles son las funciones de las proteínas. Bueno, pues tiene funciones plásticas o estructurales. Por ejemplo, la queratina del pelo, o el colágeno, o la elastina. También tiene funciones reguladoras. Hormonas, enzimas o neurotransmisores forman parte de estas funciones. Tiene también una función energética, pero de esta no tiréis mucho porque es mejor coger la parte energética de los glúcidos. Tiene una función también de transporte. Acordaos de la hemoglobina, o las apoproteínas, o la albumina. Y por último, tiene una función defensiva, como por ejemplo las inmunoglobulinas o los factores de coagulación. ¿Y dónde están las proteínas? Puesto que nos dedicamos a la alimentación, a la nutrición. Tenemos de origen animal y tenemos de origen vegetal. Entre las de origen animal están la carne, el pescado, los embutidos, los crustáceos, los mariscos, los huevos, la leche. Todas estas tienen más o menos un 6% de lo que son aminoácidos esenciales. En cambio, pasamos al mundo vegetal y nos vamos a encontrar con que la soja, que sí que tiene los aminoácidos esenciales, las algas
las almendras, la avellana, las legumbres, los cereales, y estas no tienen todos los aminoácidos esenciales. Una proteína de referencia es la clara de huevo. Esta tiene todos los aminoácidos esenciales. Entonces, ¿qué hacemos si el mundo vegetal en la mayoría de los casos no tiene los aminoácidos esenciales? Pues bueno, os voy a dar una pequeña fórmula. Si nosotros ponemos una parte de legumbres y 3 de cereales, completamos una proteína con todos los aminoácidos esenciales. Por un lado, las legumbres tienen baja la cisteína y baja la metionina. Y por otro lado, los cereales tienen baja la lisina. Pero lo que falta en uno lo compensa el otro. Así es que así vamos a conseguir una proteína completa. Para que veáis un ejemplo, la quinoa es un pseudocereal, no es un cereal, es un pseudocereal, no pertenece a la familia de las gramíneas. Bueno, pues la quinoa tiene todos los aminoácidos esenciales, igual que la leche de vaca. Así, nuestros antepasados y en todo el mundo han hecho estas mezclas. Por ejemplo, en México. En México unía y siguen uniendo el maíz con el frijol. Por ejemplo, en China unía la soja y el arroz. En cambio, en el norte de África unieron el trigo y el garbanzo. En el norte de Europa la mezcla era trigo o mijo con lentejas. Y en toda la zona mediterránea la mezcla era arroz con judías blancas. Como veis, en todo el mundo siempre ha habido mezcla de proteínas. ¿Para qué? Para conseguir los aminoácidos esenciales como mínimo. Si ya en otro programa dijimos algo sobre la digestión de los alimentos, ahora nos vamos a concretar en qué pasa en nuestro organismo cuando ingerimos proteínas. ¿Dónde se produce la digestión y el metabolismo? ¿Dónde se disgregan? ¿Dónde se hidrolizan para que podamos aprovecharnos de ellas? Básicamente es el estómago y el intestino los encargados de estos procesos. En principio entran en la boca. El alimento empieza en la boca, está claro. Lo masticamos y lo llevamos al estómago. Ahí se va a producir un pepsinógeno que es el precursor de la pepsina, que esta proteína la va a disgregar en cadenas de aminoácidos. Y a su vez, esta cadena de aminoácidos los va a convertir el intestino delgado en aminoácidos, o sea, la mínima unidad de una proteína. ¿Os acordáis de los clips que hemos visto? Esas cadenas de aminoácidos se van a romper en simples aminoácidos, que son los que van a pasar a través de los enterocitos, concretamente de las microvellosidades de los enterocitos, van a pasar a la sangre, y la sangre, a través de una vena llamada porta, los llevará al hígado, donde se van a producir los primeros procesos metabólicos. Ya hemos degradado y absorbido las proteínas y ahora toca evacuarlos. Evacuar los desechos, la urea y el nitrógeno fecal, a través de la orina y a través de las heces. Eso ya no le interesa al cuerpo y lo expulsamos. Otra cosa importante de las proteínas, sobre todo animales, es que no tienen fibra. Y eso no ayuda demasiado. En cambio, la proteína vegetal, que sí tiene fibra, nos va a ayudar a evacuar con mucha más tranquilidad. ¿Difícil? No mucho. Bueno, pues hasta aquí el primer macronutriente, las proteínas. Y no os olvidéis, suscribiros, darle a la campanita, al like, a todos vuestros contactos pasarle la información. Y como siempre, nuestro lema: nutrirse, moverse y ser felices. Hasta la próxima entrega.